tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, muy bienvenidos, como siempre, gracias por la sintonía. Hemos vivido momentos que de nuevo, reitero, lo había dicho la semana pasada, pero serán absolutamente históricos y trascendentes como parte de este país. Se ha posesionado el día de ayer domingo a nuestras nuevas autoridades. Hemos vivido un instante muy particular los bolivianos, particularmente los paceños, valga la redundancia, con una impresionante cantidad de pueblos originarios que han llegado hasta nuestra ciudad. Hemos contado más o menos 150 a 200 buses que han sido quienes han trasladado a esta gente que venía de diferentes comunidades del país, primero a resguardar la Casa Grande del Pueblo, a resguardar su voto, a resguardar este hecho histórico después de una votación donde el MAS ha tenido un porcentaje del más del 54%. Y bueno, me toca hablar un poco de cómo lo hemos visto, la presencia del presidente de la Argentina, del rey de España y de, bueno, muchísimos otros mandatarios y representantes internacionales que acompañaron ese momento. Pero me gustaría mucho conocer la percepción de quienes lo ven de afuera, de quienes desde sus países nos pueden contar qué sienten, qué han visto, cuál es la lectura que tienen, porque definitivamente una es la forma que nosotros vemos aquí dentro de Bolivia, pero otra es la percepción que se tiene. Un gran saludo a un comunicador muy destacado, autor y productor de una serie de producciones, materiales, documentales, cortos, en fin. Le doy la más cordial bienvenida a Andrés Salari. Hola Andrés, qué gusto saludarte. Andrés, ¿dónde estás ahora? Contame un poquito, ¿cómo estás? Hola Verónica, un abrazo grande. Muchas gracias por la invitación. Estoy en Buenos Aires y te agradezco muchísimo la oportunidad que me brindás de conectarme a través tuyo con la gente en La Paz y en toda Bolivia. Es un gran honor para mí poder hablar con vos desde acá. No, un gusto para mí en todo caso tenerte como panelista. Igual, un gran comunicador, un hombre que ha estado muy comprometido durante mucho tiempo con estos temas, ha hecho una serie de análisis, artículos y reflexiones sobre lo que han sido estas transiciones. Lo sigo siempre en Facebook. Un abrazo, Pablo Stefanoni. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Dónde estás tú ahora? También contame un poquito. Hola Verónica, muchas gracias también por la invitación. También estoy acá en Buenos Aires, la pandemia me dejó acá. Ah, los dos están en sus países, en su país. ¿Los dos son porteños? Yo sí. ¿Tú, Andrés? Yo siempre, bueno, un abrazo también para Pablo, de hecho para saludarlo. Yo siempre digo, Verónica, Pablo, es una declaración un poco egocéntrica, pero digo que soy el primer porteño Coya. Sí, soy de Ah, acá de Buenos Aires, pero bueno, tantos años viviendo en Bolivia también me siento parte de mi identidad, obviamente está con Bolivia y con la ciudad de La Paz, donde residí muchos años, ¿no? ujú. ¿Cómo viste esta posesión? ¿Cómo viste este momento? Para empezar, ¿cómo viste la transición entera que vivimos los bolivianos a un año de lo que fue ese anuncio de fraude y una serie de situaciones que hemos tenido que pasar los bolivianos? Andrés, cuéntame, ¿cuál fue tu percepción? ¿Ya estabas fuera del país cuando viviste todos estos momentos o te fuiste en aquel momento? Yo estaba yendo y viniendo, durante el golpe estaba en La Paz. Lo primero en términos de imagen, después de ver lo de hoy, lo primero que me vino a la cabeza fue la asunción de Yanine Áñez, ¿no? En absoluta soledad en la misma Asamblea Legislativa Plurinacional en La Paz. En su momento me pareció una imagen muy impactante y hoy ver una fiesta democrática es un contraste muy grande y muy sorpresivo, ¿no? Porque muchos decíamos, nadie va a dar un golpe de Estado para entregar el poder en un año, no va a haber posibilidad, no hay condiciones políticas para que el movimiento al socialismo pueda regresar al poder, a menos, yo con algunos compañeras y compañeros que hablaba, a menos que la diferencia sea tan grande que las fuerzas que dieron el golpe de Estado o que provocaron el derrocamiento de Evo Morales no pudieran ocultar ese triunfo electoral si era muy amplio, que es lo que efectivamente sucedió.
pero como ninguna encuesta, otra vez las encuestas fallaron, y ninguna encuesta tenía la previsión de que pudiera haber una distancia tan grande, fue algo muy, muy sorpresivo, porque además venimos de procesos en América Latina en los últimos años, qué sé yo me acordaba mucho de Honduras, ¿no? Donde derrocaron a Zelaya, después hubo un proceso electoral, hubo un fraude para que no volviera la fuerza de él, entonces me parecía que Bolivia se encaminaba un poco hacia esa fórmula. Bueno, pero entonces es sorpresivo. ¿Cómo te impactó el hecho de que, y a todos los bolivianos, el hecho de que el presidente Morales se haya marchado del país? Es decir, que ha sido algo también para nosotros, que haya renunciado primero y luego se haya marchado de Bolivia. Bueno, me parece que en su momento no tenía espacio político para tomar otra decisión. Yo sé que en muchos sectores del propio movimiento al socialismo y de Bolivia hay una crítica muy grande a que Evo Morales se haya ido del país, y muchos de sus colaboradores que lo acompañaron también hay una crítica hacia ellos. Yo particularmente no estoy de acuerdo con eso, porque cuando hay un derrocamiento violento y un golpe de Estado en la historia de nuestra humanidad, siempre la fuerza política que estaba en el poder de alguna manera termina exiliada o pagando con su vida las consecuencias de esos vaivenes políticos. Entonces, me parece, desde mi humilde perspectiva, que no es lo más adecuado enojarse con el equipo, con Evo y con el equipo más cercano, que no se fueron de vacaciones, no vinieron de vacaciones a Buenos Aires. Tuvieron que escapar de un régimen que los perseguía. Entonces esto me parece que es muy importante ponerlo sobre la mesa. Al mismo tiempo, no sacaría del análisis los errores que se hayan cometido dentro del proceso de gobierno de Evo Morales y que han derivado en los sucesos que se vivieron el año pasado, pero creo que son dos debates diferentes. Definitivamente, y qué bueno que nos ayudes a hacer referencia a aquello. Entonces, te hago la misma consulta. ¿Cómo viste tú todo este proceso, Pablo? Todo lo que se vivió desde el supuesto fraude, sobre la injerencia de algunos organismos internacionales, etcétera. ¿Cómo lo viste tú? ¿Dónde estabas? Tú ya estabas fuera de Bolivia. Sí, estaba fuera en esa época, igual siempre voy, pero bueno, en esa época sí estaba acá en Buenos Aires, pero lo seguí casi a diario todo ese proceso. Bueno, lo sigo casi a diario, Bolivia en general, todos los días leo los diarios y voy siguiendo lo que va pasando. Sí, yo creo que yo tenía una visión un poco distinta que la de Andrés respecto a la idea de si se podía o no desconocer un triunfo del MAS. Lo discutí no con él, sino con algunos otros compañeros en Twitter o en las redes sociales. Creo que ya la situación boliviana era bastante particular porque creo que es el único caso donde después de un derrocamiento así, el Parlamento sigue en manos del partido derrocado, digamos, ¿no? Eso ya era una cosa bastante sui generis en el caso boliviano. Y Se con puede una, discutir por qué ocurrió eso, digamos, y es verdad que era un Parlamento debilitado, ¿no? Pero se fue fortaleciendo con el paso del tiempo y con el devenir de la crisis política. Y ahí me parece que se dio una situación bastante sui generis, que era esa situación. Habría que ir, yo creo, a 2016 para ver cómo se fue derivando esto, que ocurrió después en noviembre de 2019. Yo creo que el error no fue tanto salir o no, porque ahí, como dijo Andrés, depende de la seguridad física y cosas por el estilo, digamos, las decisiones que se toman, sino el referéndum por la reelección y revocatorio. el referéndum por la reelección, y después haber buscado vías que no respondían a la voluntad popular del referéndum. Yo creo que ahí se repolariza el país y eso es lo que abre las puertas a lo que viene después, que en mi opinión sí deriva en un golpe militar, pero en la última instancia, no en los comienzos. Porque hay que recordar que en 2014 Evo Morales ganó en Santa Cruz, ¿no? El MAS ganó en Santa Cruz. O sea que fue la elección de hecho más, no más masiva en porcentaje, pero más masiva en cobertura territorial, salvo en Beni, el MAS ganó en todos lados, y además se notaba, ¿no? Había una sensación de que la economía era lo que predominaba y hubo un consenso muy grande. Yo creo que a partir de ahí empieza como una el no haber dificultad escuchado la postura del pueblo cuando en ese referéndum para la reelección le dice a don Evo Morales, no, tú ya no. El no haber escuchado eso ha sido la factura que se ha pagado después, dices tú. Yo creo que eso es lo que abre camino para después que hubiera un movimiento reaccionario
que es el que busca incluso quitar al MAS del mapa político, y ahí es donde, bueno, con un mal cálculo por parte del gobierno de Yanine Áñez y de lo que era la oposición al MAS, que ahí se repite un poco lo que pasó en el caso argentino, por hacer alguna analogía, después de 1955, la oposición también pensó que el peronismo sin los recursos del Estado iba a pincharse básicamente como movimiento político. Me parece que ahí hubo una muy mala lectura, en el sentido que el MAS expresaba un bloque étnico-social de manera muy clara. De hecho, no hay otro partido hoy que lo exprese. Así Y es. esa expresión de lo popular en el MAS me parece que se mezcló, se leyó muy mal por parte del gobierno. No solo el gobierno, sino de todo lo que era el espacio opositor al MAS antes. Y me parece que ahí empezó, bueno, la dificultad para enfrentar a eso. Ahora, obviamente, bueno, y se da esta situación sui generis que combinaba represión, combinó estos esfuerzos por bloquear la posibilidad de vuelta al MAS, pero a su vez creo que pervivió en la sociedad boliviana un cierto fermento democrático que hizo que no se pudiera evitar una recomposición electoral bastante rápido, y por otro lado, que no, quizás lo que también mostró esta elección es que el MAS podía ganar sin Evo Morales, o sea que el MAS realmente tenía fuerza y que podía haberlo hecho antes también, y quizás se podía haber evitado todo esto, ¿no? Sí, eso fue algo muy interesante para nosotros. Y como dices, de repente el haber escuchado la votación popular en aquel momento hubiera cambiado la historia de este país para llegar a lo mismo que estamos viviendo ahora. Ganó el MAS, Exacto. pero con otros candidatos. Yo siempre digo, como psicóloga, somos nomás un país borderline, nos gusta llegar al límite del conflicto, aunque sea para llegar al mismo resultado. Ahora, me gustaba mucho, Andrés, cuando hacías referencia a la posesión de Yanine Áñez. ¿Cuál es tu percepción en general sobre este gobierno que acaba de salir, la injerencia tan fuerte de los Estados Unidos y una presencia, bueno, que de verdad fue un poco bochornosa en función a una serie de actos de corrupción? ¿Cómo lo veían desde afuera este gobierno? Bueno, yo te comento cómo lo vi yo, digamos. Me parece que más allá de la manera absolutamente ilegítima que tuvo de llegar al poder, los primeros meses de Yanine Áñez fueron bastante positivos, me parece, no para el MAS, por supuesto, pero me parece que construyó que lo hizo de manera hábil, digamos, que fue inesperadamente, por lo menos para mí, una gobernanta que demostró cierta habilidad para llevar adelante una administración con los poderes que la acompañaban, poderes que, reitero, han sido ilegítimos e ilegales, pero creo que ha demostrado una habilidad en esa etapa para llevar adelante esa gobernanza en un momento complejo. Evidentemente, cuando ella quiso lanzarse a la arena electoral, cometió un error político grave que la gente no se lo perdonó, entonces su imagen cayó muchísimo, y después también tuvo que enfrentarse a una pandemia global que generó un descalabro económico en todo el mundo, entonces eso me parece que favoreció las posibilidades electorales del movimiento del socialismo, más allá del debate de la ilegitimidad de la administración que derrocó al proceso de cambio y a Evo Morales. Evidentemente que la pandemia afectó muchísimo a la economía boliviana, y eso favoreció las aspiraciones del movimiento del socialismo de volver al poder, con la elección además de un candidato como Luis Arce, que me parece que pudo hasta incluso evidentemente ganar a sectores que ya estaban agotados de votar a Evo Morales, y les pareció que la figura de Arce, habiendo sido el artífice del milagro económico boliviano y de un crecimiento sostenido durante tantos años, le permitió la votación que le permitió, que es verdaderamente impresionante. Ahora Luis Arce tendrá que enfrentarse a la dificultad de la misma pandemia, digamos, porque hay una caída en el PBI a nivel global, y esto lo va a enfrentar a dificultades muy serias, evidentemente, y a una necesidad de la población de tener una especie de soluciones mágicas en un lapso muy breve, y esto me imagino que no será tan fácil de llevar adelante.
pero la gente está esperando una especie, me parece, que viene a supermanarse, que nos hizo crecer durante tantos años, y salimos de esta situación económica tan precaria en las que nos tiene el actual gobierno, y me parece que esto no va a ser evidentemente tan fácil, sumado a un montón de pujas internas que evidentemente hay dentro del espacio político del movimiento al socialismo, que vamos a ver cómo se dirimen, pero que me parece también pueden generar dificultades en la nueva gestión. Sí, definitivamente. Sin embargo, él ya lo ha advertido, ¿no? Ha dicho que tenemos un Producto Interno Bruto más bajo que el que vivimos en la UDP. Y la UDP realmente fue una etapa de recesión, pero dramática que vivimos los bolivianos. Él ya lo advirtió, creo, sin embargo, que con alguna esperanza de que se puede sobrellevar de alguna manera, y lo último que hablamos con la gente más cercana al tema económico del MAS, la semana pasada nomás nos decían que, por ejemplo, no va a subir el dólar, se va a mantener, van a tratar de frenarlo y esas van a ser algunas y otras más de las medidas para que no se nos descalabre la economía, que es una posibilidad, ¿no? En el mundo entero. Vuelvo un poco al pasado, sigo todavía en el periodo pasado, perdón. Ujú. No, lo que Eh, pasa es que parece que la humanidad vive un momento donde los ciudadanos tenemos un nivel de demanda muy grande y hay una crisis de representatividad gigante. Entonces, esperamos que los gobernantes solucionen todo en 30 días, y esto es muy complicado. Y cuando esto no sucede, enseguida surge el desánimo y la protesta y la crítica. Entonces, es un momento muy complejo para cualquier gobernante, me parece a mí, más allá de cualquier ideología que pueda tener, ¿no? no, sí, de hecho, y además que no se olviden que nosotros hemos vivido un conflicto antes de la propia pandemia. Hemos tenido a Bolivia casi paralizada, en particular Santa Cruz, durante todo octubre y parte de noviembre, y eso también ha incidido en nuestra economía. Pero Pablo, vuelvo contigo y te consulto, ¿cuál fue tu visión, tu percepción del gobierno que acaba de salir? El gobierno que duró un año gracias a la pandemia, gracias a una serie de situaciones más. Bueno, creo que algo Andrés había dicho. Yo creo que efectivamente la gestión, Yanine Áñez al principio parecía tener un apoyo grande, de hecho de una gran parte de la sociedad, parecía Bolivia dividida en dos mitades, eh, pero después empezó a haber también una división bastante fuerte intra-élite, por un lado, y de lo que era el bloque opositor al MAS, ¿no? Eso se ve bastante rápido por razones regionales y también por razones políticas, porque incluso intrarregionalmente en Santa Cruz también se mantuvo esa división entre demócratas y camachistas, ¿no? Entonces, ahí me parece que se enfrenta a eso. Efectivamente, el haber dicho que no se postulaba y después postularse, me parece que más allá de un tema de incluso de palabra, que en la política uno podría decir, bueno, muchas veces los políticos dicen que no se van a presentar y después dicen, bueno, las circunstancias son otras y se postulan o la gente me pide. Me parece que el problema de eso es que la puso en un lugar donde ya no era la figura de todo ese bloque opositor al MAS, sino que ya se volvió una candidata, una presidenta candidata, ¿no? Y entonces ahí eso contribuyó a fragmentar todo ese espacio, ¿no? En mi opinión, hoy Rodríguez Belcé comparaba esa transición con la de él, ¿no? Y me parece que es interesante esa comparación. Efectivamente, Rodríguez Belcé, cuando fue un presidente de transición, se mantuvo muy neutral y lo que hizo fue convocar elecciones, digo, más allá de algunos conflictos que tuvo, como los misiles chinos y otras cosas, la cuestión es que su misión fue convocar elecciones. Entonces, me parece que esa era la misión que tenía que haber tenido Yanine Áñez, tal como estaba planteada su juramentación, digamos, ¿no? Desde el punto de vista, digo, de los que consideraron que esa era una transición democrática, Claro. no digo desde la posición de ese bloque, pero incluso desde ese bloque ella rompe de algún modo al candidatearse esa unidad, y creo que va a pagar caro políticamente las consecuencias de eso. En segundo lugar, sí, creo que fue una mala gestión. Obviamente la pandemia contribuyó a golpear esa gestión cuando se estaba intentando armar, pero después la imagen de corrupción, de desgobierno, etcétera, terminaron por debilitarla completamente, ¿no? Y ahí yo creo que ya se entra en un camino donde efectivamente la candidatura de Arce es bastante buena,
porque es el único que habla de economía, remite a quizás el área donde el MAS generó más consenso en su momento, que fue la gestión de la macroeconomía, y creo que hizo una buena campaña, o sea, creo que la campaña del MAS fue buena como campaña. Y ahí creo que el capital político de Jeanine Áñez se empieza a licuar muy rápidamente, se baja de la candidatura y ahí se licúa más aún, ¿no? No revierte esa caída bajándose, ¿no? Más bien yo creo que la profundiza. La profundiza. Ahora, tú decías al principio que Bolivia parecía partida en dos. Bolivia está partida en dos, porque por un lado está ese 54%, pero por el otro lado está el otro porcentaje, el 46%, que son dos partidos muy similares en su línea y en su ideología política. Entonces, sí, Bolivia está partida en dos. Hemos hablado un poco del pasado y a mí me gustaría empezar a hablar un poco de lo que fue el día de hoy, la ceremonia. Me decías en un momento, Andrés, que la veías tan diferente a la ceremonia de posesión, a los empujones que hizo Jeanine. ¿Qué más viste en esta ceremonia, Andrés? ¿Qué te, no sé, movió un poco de esto que hemos vivido hoy día los bolivianos? Uy, muchas cosas. Todo el mundo está destacando mucho el discurso del vicepresidente David Choquehuanca. Están diciendo mucho en las redes que no nombró a Evo Morales, también es un dato que me llamó la atención y que estando lejos uno no termina de entender muy bien, aunque en el contacto con alguna gente allá se comprende, ¿no? Quisiera saber, bueno, Evo está a pocas horas de entrar a Bolivia, cómo lo van a recibir, qué va a suceder con él, cuál va a ser la actitud de él, cuál va a ser la actitud de la nueva gestión. Me parece que fue muy... Me gustó mucho el discurso también de Choquehuanca porque creo que remite un poco a esto de los problemas de representatividad que estamos describiendo a nivel global y de la necesidad de renovar los liderazgos. Me parece que hay una búsqueda interesante ahí también, que él trae a colación desde la cultura aymara, ¿no? Pero que yo la vengo pensando en mi cabeza por ahí desde otro lado, pero con paradigmas similares. Y después me gustó mucho las posturas que yo tenía dudas sobre qué podía decir el nuevo presidente Luis Arce, qué posturas políticas podía asumir, y hasta que no empezó a hablar de política internacional, como que dije, bueno, no está diciendo mucho, ¿no? Un discurso que le falta un poco de punch político, más allá de la acusación que hizo contra la administración saliente, que me parece que también es obviamente un dato político, y que es importante haberlo puesto sobre el tapete, pero me parece que en política exterior hizo algunas definiciones importantes que van a delinear cómo se posiciona este nuevo gobierno en esta coyuntura internacional que es muy compleja y que evidentemente para los que tenemos unas posturas más progresistas o de izquierda, esperemos que mejoren un poco con la salida de Donald Trump del poder, ¿no? Creo que venía... Porque también leo así lo que vivió Bolivia, lo que vive Brasil con Bolsonaro, lo que vive toda la región. Lo que ustedes vivieron con Macri. Buena parte. Sí, también, sí. Entonces, espero, yo sí tengo cierta esperanza es que con la salida del poder de Donald Trump, si bien Estados Unidos es un sistema y los lineamientos geopolíticos van a continuar, me parece que Donald Trump impulsa una línea de discurso de odio muy radical que los demócratas no tienen. Y yo espero que entonces haya una atmósfera, por lo menos simbólica, un poco más tranquila. Entonces, no me parece que sea lo mismo para los sectores que están gritando desde Santa Cruz y que están pidiendo una intervención militar, que no sé cuántos son, pero que espero que sean minoritarios, como me dice la mayoría, pero no me parece lo mismo que haya una continuidad en el gobierno de Estados Unidos con Donald Trump, que impulsa este tipo de lineamientos. De hecho, está diciendo lo mismo Donald Trump, que hubo fraude, que lo que dice la ultraderecha boliviana. Entonces, me parece que a ver si se descomprime un poco toda esta atmósfera de odio tan fuerte que tuvimos en el continente en los últimos años, y esto también puede traerle un poquito más de paz interna a Bolivia.
espero que se pueda dar esto. Qué importante, tienes toda la razón. La ultraderecha, sí, exactamente, ese es el concepto. No lo escuchaba hace tiempo, pero sí, así, y es minoritario definitivamente, ¿no? Si bien el país está partido, como les decía, pero estos grupos radicales son muy pequeños, afortunadamente. Pablo, te reitero la pregunta que le hacía Andrés, ¿qué es lo que a ti te ha movido de la posesión del día de hoy, del discurso, de las palabras? Y luego, la próxima media hora del programa, a mí me gustaría hablar de las presencias, ¿no? De la presencia del rey, qué significa eso, pero eso es la próxima media hora. Ahora te pediría que me hables un poco de lo que fue el acto como tal y los discursos de ambas autoridades. Sí, creo que, bueno, hablamos de esta idea de partido en dos. Quizás eso en sí mismo, bueno, hay muchos países que están partidos en dos en términos de partidos, Estados ¿no? Unidos. Bueno, Estados Unidos está partido en dos en todos los sentidos, ¿no? Pero digo que a veces hay sistemas bipartidistas, por ejemplo, en Europa clásicamente estaban socialdemócratas y demócratas cristianos o conservadores, y el país estaba partido en dos, pero eso no generaba necesariamente poner en juego la democracia en cada elección. Y si uno ganaba por 1 o 2 puntos, ganaba por 1 o 2 puntos, el que perdía entregaba el poder y el otro seguía. El problema es cuando, o sea, digo, en los sistemas bipartidistas normalmente hay una partición en dos. El problema es cómo se procesa esa partición, ¿no? Quizás la expectativa es que en Bolivia no haya, detrás de esa partición en dos, después haya otra partición que aísle más a grupos que intentaron desconocer la elección, que seguían hablando de fraude, que están intentando, yo creo que con poco éxito, porque después vamos a hablar un poco de las presencias internacionales, creo que contribuye a ese poco éxito de este discurso del fraude, aislarla y que en todo caso, bueno, haya una oposición y un gobierno que se enfrenten en el Congreso, en todas las instancias institucionales, pero que no se ponga en juego la continuidad democrática. Los ¿Y a qué te discursos sonaron creo, los discursos? yo creo que fueron discursos que, como se mencionó recién, hablaron un poco de distintas maneras, por un lado, al MAS, a la sensación quizás de Arce de reafirmar esa idea de volvimos, de hacer una especie de lectura de lo que fue todo el proceso político de noviembre del año pasado, con un tono a veces así como un poco enojado, enérgico, ¿no? De decir, bueno, de denuncia del gobierno que salió. Y por otro lado, el de Choquehuanca, que combinó un poco, bueno, un tipo de discurso político que él viene manteniendo, vinculado al tema más indígena, originario, ancestral, etcétera, y como más conciliador en términos políticos, ¿no? Creo que, de hecho, si uno miraba las redes, del lado antimacista había como un cierto rescate, de decir, bueno, como el vicepresidente fue por el lado correcto, mientras que el presidente fue por un lado. ¿Quién prevalecerá en eso, no? Vamos a ver cómo se combina esto. Claramente Luis Arce lo conocemos como economista, no lo conocemos como político, ¿no? Lo empezamos a conocer en la campaña quizás como político, pero incluso en la campaña, bueno, es como candidato, ¿no? Ahora va a estar, bueno, entre un Evo Morales, que como decía Andrés, vamos a ver qué hace, cómo se mueve, cuánto habla, etcétera, y un David Choquehuanca que, bueno, tiene su peso político, ¿no? Ya lo tenía de antes en el altiplano, y entonces es Arce el que va a tener que construir su lugar ahí, ¿no? Creo que Choquehuanca ya tiene más o menos su lugar, puede ampliarlo un poco, ¿no? Evo Morales, vamos a ver, pero Arce va a tener que construir ya algún tipo de liderazgo propio, ¿no? Si es que realmente quiere ser el que lidere esta etapa del proceso político. No digo que sea contra Evo Morales, ni que esto sea Ecuador, son situaciones, se compara muchas veces, ¿no? Siempre que ahora hay una situación así, se pone el caso de Lenín Moreno y Rafael Correa, creo que son situaciones muy distintas. Sí. El MAS es muy distinto a Alianza País, y que no tenía una base social como tiene el MAS. Correcto.
Y bueno, vamos a ver cómo se van procesando. Me parece que detrás de estos dos discursos también va a haber dos tipos de liderazgo que vamos a ver cómo se complementan ahí, ¿no? Cómo se complementan y se equilibran. Permítame, por favor, entonces, ahora voy a hacer una breve pausa. La próxima media hora hablaremos de las presencias internacionales y de lo que viene como desafíos para este gobierno. Enseguida regresamos. Hoy, las señales de nuestro satélite llegan a cada metro cuadrado del país, conquistando selvas y montañas, acortando tiempo y distancias, integrando a hombres y mujeres del campo con el mundo entero. Con tecnología espacial de punta, nuestras comunicaciones por satélite se producen en nuestro país. Ahora, pensamos en grande y hacemos realidad nuestros sueños. Internet y televisión satelital donde tú quieras. En pleno centro de la ciudad de Cochabamba, Toloma Gran Hotel, cálidamente ejecutivo, pone a su entera disposición todos sus servicios e instalaciones. Haciendo frente a la nueva normalidad, implementamos rigurosos protocolos de bioseguridad para brindarle un entorno confiable y seguro. Nuestro personal se encuentra completamente equipado con trajes e implementos de bioseguridad. Para desinfección de nuestros ambientes y mobiliario, utilizamos tecnología con lámparas UV, apoyando nuestro proceso de limpieza con desinfectantes de grado hospitalario que garantizan una estadía segura. Implementamos diferentes procedimientos en nuestra atención para respetar el distanciamiento social. Seguimos trabajando con el firme propósito de generar en nuestros clientes experiencias satisfactorias, ofreciendo los más altos estándares de confort, comodidad, elegancia y atención personalizada. Porque su seguridad es la nuestra. Los invitamos a disfrutar de una excelente estadía y descubrir la calidez corporativa que nos caracteriza. Los esperamos. A simple vista, parece una casa normal, pero en realidad es un laboratorio. Un centro de alto rendimiento. Una academia de gastronomía, una pyme y una gran corporación. Y es que esta casa tiene fibra de Access, como cada vez más hogares con la nueva cobertura de Access, que disfrutan la calidad de nuestra fibra óptica día a día. Porque no hay mejor lugar que el hogar. Hogar Fibra Hogar. Cámbiate a Access. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Segunda media hora del programa, estamos hablando con periodistas internacionales justamente sobre lo que fue la posesión del día de hoy del presidente Luis Arce y David Choquehuanca, vicepresidente, un momento impactante para nuestra historia, y han referido a nuestros invitados las diferencias entre sus discursos, y ahora me toca consultar un poco las presencias que hemos tenido, ¿no? Es decir, ¿qué significa, por ejemplo, la llegada de un rey de España a acompañar este momento? Andrés, ¿qué está diciendo el rey de España o qué dice protocolarmente una visita de esa magnitud, una presencia en este acto, un bajarle la cabeza en son de saludo a Andrónico Rodríguez? ¿Qué significa todo eso en un poco lenguaje, desde comunicacional hasta politológico? Qué buena pregunta, Verónica. Bueno, en principio el rey de España suele representar a la política exterior de su país en la asunción de todos nuestros presidentes, ¿no? Sí llamó la atención en el caso de Bolivia, o se comentó hoy en las redes, vi algunos memes con el tema de Andrónico, a mí también me llamó la atención, pero después me explicaron que estaba respondiendo a una reverencia que anteriormente le había hecho el rey, no sé. A mí la verdad es que también me llamó la atención el hecho, pero espero que eso no pase de ser anecdótico. Después me llamó la atención también que ubicaron al rey en la foto oficial. Quien estaba a la derecha de Luis Arce era el rey de España.
Yo en lo personal te diría que mi postura política es antimonárquica y quisiera que haya habido un presidente electo popularmente y latinoamericano al lado de Luis Arce, pero no sé si hay que, no sé a ver qué nos va a decir Pablo. Yo no le daría mucha más, no comentaría de esto mucho más allá de la anécdota, porque además no es que el rey de España haya ido solamente, como mencionaba antes, a la asunción del presidente de Bolivia, sino que representa a la monarquía constitucional, que es el sistema español, en la asunción de todos nuestros líderes. Entonces, bueno, me parece que no, desde ese punto no le daría mayor trascendencia. Me llamó más la atención, por ejemplo. Dime. Sí, decime. No, yo te digo, es No, impactante. la presencia. Sí. Los tiempos nos juegan mal, ¿no? No, yo te decía, es impactante, yo creo que ha debido ser impactante para el rey de España, ver la cantidad de originarios, porque si algo tiene Bolivia es una inmensa presencia de originarios. Nosotros se calcula que somos 70% originarios y apenas 30% de pronto, o 50 y tantos por ciento, ¿no es cierto? Y es mucha presencia. Y hoy día, particularmente en La Paz, estaba impresionante. Había gente del norte, Potosí, habían trajes que inclusive yo no los había visto nunca. Entonces, llegar a una ciudad como esta, con una presencia como esta, los ponchos rojos, no sé, pues se habrán acordado de hace 500 años cuando llegaron y estábamos exactamente igual, ¿no es cierto? Y ahora, no sé, me parece muy, muy simbólico, ¿no? Volviendo a retomar otra vez, pero de repente yo estoy hilando demasiado fino. No sé qué. Pero yo estaba recordando ahora mientras hablamos, Verónica, que yo me acuerdo de haber visto en La Paz al mismo rey cuando creo que todavía no había, cuando todavía era príncipe, me parece, en la asunción de Evo Morales, o sea, no es algo novedoso. Te quería decir que sí me llamó la atención, por ejemplo, y que sí me parece una definición geopolítica fuerte, la presencia del canciller iraní, por ejemplo. Claro. Porque se atacó mucho a la gestión de Evo Morales desde el lado conservador, porque mantenía relaciones con Irán, ¿no? Igual que Venezuela, y Estados Unidos se preocupa mucho por la presencia de Irán en la región. Es algo que le afecta mucho. Entonces, para mí era un dato ver si un representante iraní lo iban a invitar o no. Y no vi, además, no sé si me lo perdí, pero no vi ningún alto representante de Estados Unidos. Entonces, me parece que la presencia del canciller iraní, por ejemplo, es un dato geopolítico que hay que tener en cuenta. Y después, en lo personal, me emocionó también. Estuvo también presente. Sí, bueno, pero Rusia es. Sí, pero Rusia es malo, pero no es tan demoníaco como Irán, claro. ¿no? Entonces, no me llama la atención que el canciller de iraní acuda a la investidura de Evo Morales, pero que lo haga a la de Luis Arce, sí me parece que es un dato, y estoy seguro que en Washington alguien miró y lo anotó. Eso no me cabe duda. ¿Coincides en todo caso, Pablo? Y en general, ¿cuál fue tu percepción de esta presencia internacional? Sí, coincido con tu visión que decías, Verónica, de la presencia indígena, que fue muy fuerte y fue como una vuelta, ¿no? Un poco al espacio público, después de todas estas cuestiones con la huipala y todo eso, ¿no? O sea, al espacio público me refiero al espacio público legítimo, ¿no? Al espacio público de ponchos rojos y ponchos de todos los colores, de distintas partes de Bolivia. Sí, las visitas internacionales, lo del rey, efectivamente, yo lo único que vi de Andrónico Rodríguez fue una foto, y las fotos muchas veces son fotos, ¿no? Habría que ver la película para ver exactamente incluso qué gesto fue y demás, pero coincido que es en algo realidad anecdótico. hubo una reverencia del rey de España a Andrónico. Claro, y Andrónico respondió la reverencia de la exacto. misma manera. Entonces, exacto, es el riesgo de ver las fotos. Pasa muchas veces que uno ve la foto de alguien con cara que parece mala onda o con cara, y en realidad después si uno mira el video ve que es un instante eso, ¿no? Y las fotos siempre son problemáticas. Si bien se dice que una foto vale más que 1000 palabras, no suele ser tan así, porque muchas veces las fotos son muy engañosas y son problemáticas, ¿no? Cuando uno no tiene toda la
la visión y vi que... Pero incluso si hubiera sido así, me parece que es anecdótico, no sé. Me parece, yo destacaría complementariamente algunas visitas que me parece fueron importantes, por ejemplo, la de el presidente Iván Duque, o el anuncio de Piñera, que al final no pudo estar, pero mandó su canciller, y algunas visitas que le dieron legitimidad también, porque siempre en estas asunciones es importante las presencias cercanas ideológicamente, pero también las presencias no tan cercanas, ¿no? Me parece que eso es lo que realmente le da mucha más fuerza a cualquier gobierno, ¿no? Que la convocatoria amplia. Es verdad que estamos en un tiempo de pandemia, con lo cual los viajes se reducen, ¿no? Este tipo de viajes. La presencia del rey me pareció muy importante en esta combinación, bueno, por la situación española del rey y Pablo Iglesias. ¿Y qué te dicen las ausencias, Pablo? ¿Qué te dicen las ausencias? ¿Qué te dice la ausencia de Venezuela? ¿Qué te dice la ausencia de Cuba? Que fueron siempre los países tan cercanos a los bolivianos. Bueno, las ausencias, más que ausencia, me parece que Venezuela fue el canciller, ¿no? Sí. Por eso digo, me parece que con la pandemia habría que ver bien las razones por las cuales cada uno no fue también, ¿no? Porque, bueno, supongo que los presidentes están reduciendo sus viajes también. De todos modos, en el caso de Venezuela, no lo digo por Venezuela en particular, donde creo que más bien hubo un intento posiblemente de no generar tensión política. De hecho, estaban invitados Guaidó y Maduro a la vez, ¿no? Por parte del gobierno saliente y del gobierno entrante. Así Entonces ahí es. me parece que mandar al canciller era una forma un poco de bajar un poco la tensión política, que iba a ser algo que no iba a aportar nada, digamos, ¿no? Ni a Venezuela ni a Bolivia, la visita de Maduro, ¿no? Iba a ser mucho cortocircuito. De Brasil no vi, no sé si... que ahí puede ser interesante ver quiénes estaban. Yo la verdad que eso no lo chequeé, no encontré qué nivel de... si había alguien y qué nivel, porque bueno, ahí Evo Morales sí había estado en la asunción de Bolsonaro, de hecho fue el único presidente del bloque bolivariano, digamos, ¿no? Después eso cambió, hubo una relación relativamente normal, digamos. Pero me parece que fueron presencias que en todo caso fueron suficientemente amplias y representativas de diversos signos ideológicos como para neutralizar los discursos más centrados en el fraude, ¿no? Me parece que las presencias internacionales fueron importantes, desactivaron bastante ese tipo de discursos. Obviamente va a haber gente que los va a sostener, pero me parece que hoy son mucho menos legítimos y quedó claro que, digo, también Trump puede estar diciendo hubo fraude, digo, nadie cree en el mundo eso. Entonces, bueno, me parece que acá también con estos, finalmente la elección termina como el proceso que empezó con el conteo de votos. Creo que hubo varios mojones importantes en esto. Obviamente la distancia de 26 puntos entre Arce y Carlos Mesa facilitó que esto ocurriera. Andrés decía algo de la diferencia al comienzo. Pero me parece que el hecho de que Yanine Áñez haya reconocido rápidamente el triunfo, de que la OEA, que había cumplido ese rol tan polémico, también lo aceptara, y ahora esta comitiva me parece que cierran un poco, por lo menos esta etapa de la elección propiamente dicha, ¿no? Ahora, en el caso del presidente argentino, por ejemplo, Andrés, el presidente argentino no solamente que estuvo presente, fue uno de los primeros en confirmar su presencia, pero además entiendo que había anunciado que iba a acompañar el retorno de don Evo Morales aquí a Bolivia. ¿Qué opinas al respecto? No, pienso que, repasando un poco, ¿no? Más allá de lo de hoy y lo que charlábamos un poco antes, hay una batalla geopolítica muy fuerte que yo creo que ahora va a cambiar si no hay mayores problemas en Estados Unidos, como todos esperamos. No creo que suceda nada y Trump deje la Casa Blanca. Pero lo cierto es que este año, para Alberto Fernández, fue duro darle asilo y defender a Evo Morales acá en Argentina. Porque muchos funcionarios de la administración de Donald Trump, los que llevan la política para América Latina, hicieron declaraciones fuertes criticando la presencia de Evo Morales en Argentina. Y justamente cuando Alberto Fernández asumió el año pasado, justo me estaba acordando, que vino, en ese momento vino Jorge Rodríguez desde Venezuela
que es ministro de Comunicación y no sé si también es uno de los vicepresidentes. Entonces el representante de Trump se retiró de la asunción de Alberto Fernández en protesta porque había un alto funcionario venezolano. Entonces, la presencia del canciller venezolano me parece importante igual me parece un dato importante, y de nuevo, en este escenario geopolítico, que esté el representante de Venezuela, que esté el iraní, coincido igual con todo lo que dijo Pablo de los presidentes que llegan o de los altos representantes que no son afines ideológicamente al gobierno, y coincido plenamente en que eso le dan absoluta legitimidad al gobierno de Luis Arce, pero sí creo también que hay una postura definida políticamente, y por lo que dijo en su discurso de política exterior Arce, que me parece interesante para los que estamos de este lado, digamos, porque además, si va el canciller iraní a la presentación, esto tiene un costo político que el gobierno en algún punto lo puede tener que pagar. Me imagino que habrán evaluado también, o tal vez no, porque no sabían el resultado del proceso electoral estadounidense a la hora de cursar las invitaciones, pero a la vez que digo esto, espero también que este panorama que planteo cambie, porque espero que a la cabeza de Biden, Estados Unidos pueda tener una política exterior, por lo menos, aunque no va a cambiar en sus grandes trazos, no va a cambiar en lo que tiene que ver respecto a la relación con Venezuela, me imagino, de Washington hacia Venezuela, pero espero que esté la cosa un poco más tranquila, y que la administración de Luis Arce, que me imagino también iba a enfrentar muchísimas más dificultades si continuaba Donald Trump, pueda tener por lo menos un diálogo con la administración de los demócratas, y que pueda haber un clima de menor agresividad en la región en general. Sí, es un dato, y lo vuelvo a resaltar, que la administración de Trump tuvo una postura agresiva en torno a la situación de Evo Morales en la Argentina con el gobierno de Alberto Fernández, y que ahí Alberto Fernández demostró se la jugó, una ¿no? definición. Se la jugó. Sí, se la jugó, sí. Se la jugó y se la está jugando más todavía, porque lo está trasladando, lo está acompañando al ingreso a Bolivia. Pablo, ¿tú sabes algo al respecto? ¿Cuál es tu opinión? No, coincido más o menos con lo que se dijo ahora. Mañana va a acompañar el ingreso de Evo Morales por la frontera en La Quiaca, y sí, efectivamente las relaciones entre Argentina y Bolivia se tensaron por esta cuestión, ¿no? Sobre todo en los primeros días hubo mucha tensión con periodistas y demás, y después también entre los gobiernos, ¿no? Como Argentina no reconoció al gobierno de Yanine Áñez, Evo Morales estaba acá, obviamente desde acá también estuvo a cargo de la campaña, más allá de cuánto o no la campaña del MAS respondió o no respondió siempre a las directivas desde Buenos Aires, que es un tema aparte. La verdad es que bueno, el papel de Alberto Fernández fue importante en este tiempo, y bueno, hoy se veía un poco ahí en el Congreso, en el Parlamento, en la Asamblea Legislativa, la llegada y demás, un poco, bueno, el que era una figura particularmente significativa, ¿no?, de las ceremonias de hoy. Qué bueno saber aquello. Estamos los bolivianos como con unos pasos por delante. Si vemos, damos la vuelta y miramos aquí a nuestro vecino Chile, por ejemplo, que está en pleno proceso de lucha por tener una constitución, ¿podemos los bolivianos convertirnos de repente en un referente para estos países que están tratando de liberarse del neoliberalismo? Andrés, por ejemplo. Y bueno, me parece que es un momento político de mucha volatilidad, ¿no?, en la región. Me parece que no esperábamos o bueno, Pablo tenía una visión distinta, ¿no?, que era más, o que él lo avisoraba más, la posibilidad de que se reinstale el movimiento al socialismo en el poder. Pero me parece que es un momento de mucha volatilidad, de mucha división, y yo no me animo a decir que va a haber
no me parece que sea... Yo le decía el otro día a alguna compañera... ¿Dices una división interna del MAS? Tú dices una división del país. ¿A qué te refieres cuando me dices una división? No, en general acá decimos en Argentina la grieta, ¿no? Pero la grieta no es solo en Argentina. Hay una, más allá, creo que capítulo aparte son las internas que tendrá el movimiento al socialismo, ¿no? Eso es un capítulo aparte. Pero después tenés sociedades quebradas que podemos generalizar entre posturas, por ahí, no sé, socialdemócratas, un poco más o menos progresistas y posturas conservadoras hacia ultraconservadoras. Y esto está generando mucha fricción. Entonces, por ahí, el año pasado en Bolivia tuviste un golpe o un derrocamiento no constitucional y ahora tenés las elecciones y vuelve el otro espacio al poder. En Chile tenés de presidente a Piñera, pero tenés una movilización popular fuerte con reivindicaciones progresistas y hay una lucha, porque no fue simple el proceso que llevaron adelante los chilenos para hacer el referéndum que hicieron ahora, pero lo pudieron realizar y lo ganaron, etc. En Argentina tuviste a Macri, que representó la oleada conservadora, pero duró un solo periodo, ¿no? Se esperaba que Macri pudiera reelegirse y, sin embargo, fracasó económicamente y volvió el progresismo al poder. Entonces, hay una lucha fuerte, me parece que posturas muy radicalizadas, yo identifico principalmente en la derecha, no sé, me tocó ver la llegada al poder de Jair Bolsonaro y ese discurso de odio que venía también impulsado por este gurú Steve Bannon que le hacía la campaña a Donald Trump y que tiene una serie de posibilidades económicas por las cuales a través de medios de comunicación y redes sociales, desde mi perspectiva, inoculan a la sociedad con un discurso de mucho odio que me parece que hace mucho daño y lleva a mucha gente a asumir posturas irracionales, como por ejemplo sostener que el gobierno de Yanine Áñez favoreció un fraude en favor del MAS. O si tenés al presidente de Estados Unidos, que es la democracia más antigua del continente, diciendo que le robaron la elección, esto no resiste el menor análisis. Pero si lo dice el titular del Poder Ejecutivo de la principal potencia, tiene una gravedad institucional muy fuerte porque hay muchos ciudadanos, podremos evaluar después los porcentajes científicamente, y yo creo que, aunque sean minoritarios, constituyen unos bloques muy peligrosos, ¿no? Porque ¿cuándo se vio en Bolivia que un grupo de gente, que podemos decir que no es masivo, pero tampoco son 20, vayan a la sede? O sea, teníamos un consenso democrático, me parece, colectivo desde el fin de las dictaduras hasta acá. Y esto ahora tiene muchos quiebres. ¿Cuándo vimos en Bolivia que un grupo de gente de nuevo vaya a la sede de un destacamento militar a pedirle que den un golpe de Estado? ¿Quién puede pensar que Yanine Áñez y Arturo Murillo organizaron un fraude en favor del movimiento del socialismo, ¿no? Esto no resiste el menor análisis, pero sin embargo hay una porción no menor de gente que está comprando este tipo de discursos. Bueno, y son discursos de odio que han funcionado Entonces, en Estados Unidos, discursos de odio que han funcionado en el Brasil, que sí hay un grupo de gente que los cree y que vota por ellos y que, mira, ha cambiado los destinos de dos países, aunque sea temporalmente. Y Luis Arce va a tener que gobernar sobre esa atmósfera colectiva, digamos, que podemos decir que no es mayoritaria, estamos de acuerdo, pero que genera, también tenemos que recordar que hace un año hubo una rebelión popular, desde mi perspectiva, fascista y racista, pero hubo una rebelión popular, cargada de odio y con mucho ataque contra la población originaria de Bolivia. Entonces, no es que esto quedó ya guardado en los anales de la historia. No, pasó ahora ahí mismo. Entonces, es una situación muy delicada y no es menor entonces que tengamos una movilización que, aunque parezca minoritaria, tiene ese tipo de reivindicaciones muy radicales, porque ir a pedirles a militares que den un golpe de Estado y asuman el poder es una reivindicación radical y peligrosa. Yo te digo porque también lo vi en Brasil. No quiero comparar, los procesos sociales nunca se pueden comparar, pero yo me acuerdo de ir a las movilizaciones de Bolsonaro y esos discursos radicales, incendiados y llenos de odio, eran de grupos minoritarios, muy minoritarios. Gente que le gustaba la dictadura y tal.
pero que después lograron construir un consenso electoral que les permitió llegar al poder. Entonces me parece que tenemos que tener mucho cuidado a todo lo que está sucediendo en nuestras sociedades, porque esos consensos democráticos que habíamos construido posteriores a las dictaduras, a mí me parece que están en serio entredicho en este momento, No, y en de todas hecho, nuestras sociedades. bueno, pero y además generan otro tipo de discursos, como por ejemplo la necesidad de generar milicias, porque se empieza a dudar tanto de las Fuerzas Armadas, de los policías, en fin, que ya se piensa en la necesidad de tener sus propias Fuerzas Armadas a partir de milicias organizadas civiles. Entonces, estamos realmente en un momento bien, bien difícil. Pablo, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sí, yo creo que el tema a partir de ahora me parece que va a ser qué tipo de convivencia política, de consenso se pueden establecer, porque efectivamente creo que hay dos derechas, llamémosle así, derechas que no siempre están nítidamente separadas, pero derechas que juegan más en el juego democrático y derechas que están más por fuera, ¿no? Creo que ahí hay diferencias entre el macrismo y Bolsonaro, por ejemplo. Digo, en Argentina claramente el macrismo llegó por elecciones y se fue por elecciones. Bolsonaro, si pierde, se tendrá que ir, pero en el medio el discurso pro dictadura, en favor de las armas, de la violencia, del cheque en blanco a la fuerza de seguridad y demás, realmente implica riesgos serios, sobre todo porque efectivamente Bolsonaro está manteniendo bastante alta su popularidad, ¿no? En parte por su política de transferencias, de ingresos, etcétera, ¿no? Lo cual muestra que eso no era solo una bandera de la izquierda, que también la derecha puede hacer bonos y demás y construir popularidad sobre esa base. Y creo que la izquierda también tiene que pensar esa cuestión de qué pasa el día que se pierden las elecciones. A veces me parece que las izquierdas latinoamericanas llegan al poder con un discurso más revolucionario, llamémosle así, un poco al viejo estilo, pero la verdad es que su legitimidad está dada por los votos, ¿no? Y esos votos se pueden perder en algún momento. O sea, la idea de que si uno es una fuerza popular va a ganar siempre, en general no funciona así, por lo menos en las democracias liberales. Entonces, ahí también me parece que hay una cuestión de cómo pensar posibilidades de derrotas electorales que no sean catastróficas, o sea, derrotas no catastróficas, y tratar de mantener ahí un capital político y moral, ¿no? Por eso decía antes lo del referéndum. Me parece que ahí recién es cuando ocurre lo del referéndum 2016 y el MAS busca otras vías, es que esa bandera democrática se la agarra a la derecha con la idea de no es no, el 21F y demás, ¿no? O sea, y ahí me parece que es importante porque pueden venir tiempos que van a ser complicados, efectivamente, sobre la cuestión democrática en América Latina. Sin duda. Para terminar ya, Andrés, algo más que quieras decirle a Bolivia. Ya hemos llegado al tiempo final del programa, pero no sé, ¿alguna percepción final para despedirte? No, que espero que puedan construir una convivencia en paz en estos tiempos tan difíciles que vienen y que podamos entender como sociedades. Me parece que me sumo un poco a lo que decía Pablo, en el sentido de que hay que hacer una autocrítica desde lo que sucedió y todos tenemos que entender que podemos perder, ¿no? Que esa es la democracia, ¿no? Si nos sometemos a un sistema o queremos que nos represente un sistema en el que la disputa del poder se realiza mediante elecciones, tenemos que entender que podemos ganar y que podemos perder. Entonces, no es una cuestión esta de ideológica. Donald Trump tiene que aprender que puede ganar y que puede perder. Evo Morales tiene que aprender que puede ganar y que puede perder, y que esto no sea una catástrofe. Los Kirchner igual en la Argentina, Bolsonaro igual en Brasil, porque él dice que no va a aceptar una derrota electoral. Entonces, si empezamos a tener liderazgos que quieren violentar la soberanía popular, vamos a estar en gravísimos problemas. Entonces, tratemos de construir una convivencia pacífica y aceptemos que en este juego electoral y democrático habrá veces que ganemos, como en la vida, como es en todo, ¿no? Habrá veces que ganemos y habrá veces que nos tocará perder,
y tenemos que asumir con hidalguía esa situación. Gran mensaje, gran mensaje. Tenemos que respetar la democracia, ¿no es cierto? Tanto que la utilizamos y la llamamos y convocamos. Para despedirnos, por favor, Pablo, tu despedida final y tu mensaje. Bueno, creo que destacar que esta situación de crisis política que se vivió en Bolivia se haya podido resolver por la vía electoral me parece un gran paso, y que esas elecciones se hayan llevado adelante de esta forma me parece que es un gran paso muy importante para Bolivia y para la región, ¿no? Pensar que las crisis se resuelvan en las urnas me parece que siempre es un buen dato, y quizás un motivo de orgullo hoy frente a Estados Unidos, donde las elecciones se entramparan en todos estos líos que describió Andrés, con Donald Trump que sigue sin reconocer los resultados y demás, ¿no? Entonces me parece que es alentador pensar que podamos resolver las crisis a través de votos. Muchísimas gracias. De verdad, mil gracias a los dos. Gracias, Andrés, por darme tiempo. Gracias, Pablo, por regalarme estos minutos. Ha sido muy interesante escucharlos. Espero convocarlos en nuevas oportunidades, ahora que se puede hablar con todo el mundo, desde todas partes del mundo. Y eso es lo que nos ha dejado la pandemia, por lo menos para nosotros. Gracias a los dos. Gracias y nos vemos en La Paz la próxima. Nos vemos en La Paz, sí, espero vuelvan pronto. Gracias, Andrés. Un beso grande, Verónica. Gracias por la invitación y un abrazo grande a toda Bolivia. Gracias. Bueno, ese es el análisis de periodistas que están fuera del país y que ven esta situación de diferente manera, esta posesión que a veces nosotros por mucha cercanía de repente no la interpretamos adecuadamente. Muchas gracias por su sintonía. Hasta el día de mañana.